Hola majos, buenos días. Bueno, aquí estamos, continuando con Marx. Bueno, continuando, casi empezándolo. En los otros dos vídeos que os he hecho de Marx, os he explicado solo las dos grandes influencias de este autor, que bueno, hemos sintetizado un poco, pues ya sabéis, siempre en aras a la brevedad, en Hegel y en Feuerbach. Y estas son las dos cosas que vimos. Vimos en Hegel el concepto de la dialéctica, vimos cómo ese concepto, bueno, os dije que Marx se lo va a coger, aunque también critica la filosofía de Hegel por ser todavía, piensa él, abstracta, por tener un sujeto absoluto, por no ocuparse de los individuos concretos que hacen la historia. Y por otro lado veíamos a Feuerbach y veíamos cómo Marx va a coger pues todo el concepto del ateísmo que propone Feuerbach y el concepto de la alienación, de que el hombre es capaz siempre de generar ciertas realidades mentales, ciertas ficciones, que luego toma no solo no como una mera ficción, sino como algo que es ajeno a él y a lo que se acaba sometiendo. Veíamos que Feuerbach esto lo pensaba sobre la religión, o sea que Dios era una idea que el ser humano había creado y era una idea al final a la que el propio ser humano acababa algo así como sometiéndose, enajenándose. Recuerdo que la alienación viene de alien, no de una línea ni de alinear gente. Bueno, correcto, entonces hoy en este vídeo os voy a contar brevemente, más o menos en términos de brevedad que me vienen siendo característicos, pues lo que es el materialismo histórico y lo que son los dos conceptos importantes de Marx, que son la infraestructura y la superestructura. Vamos a ver si esto lo entendemos, que yo creo que es fácil y ya veréis que no solo es fácil, sino que ya vais a ver que estos autores contemporáneos tienen esquemas que nosotros mismos tenemos ya en la cabeza y que por tanto pues nos cuesta mucho menos comprender. O sea que nos va a costar mucho menos comprender esto que el concepto de la gracia de San Agustín, que ya os acordáis de aquello que nos sabíamos muy bien que era, ¿no? O sea, porque en nuestro esquema mental contemporáneo esto está semi perdido. Bueno, entonces, materialismo histórico, y os he puesto aquí un primer puntito. ¿Qué es el materialismo histórico? Pues mirad, el materialismo histórico es la corriente que afirma que las ideas, toda forma de ideología, de creencias, de conciencia en general que tiene el ser humano, en este caso, que de los que siempre hablamos, dependen de las condiciones materiales de vida que este ser humano ha tenido. Es decir, que el ser humano se define, claro, normalmente lo definimos en general por el tipo de creencias o de ideas que parecen separarnos de los animales. Pues parece que el ser humano es un ser con lenguaje, que es un ser moral, que es un ser simbólico, que es un ser artístico, ¿no? Y que todas estas cosas, estas características, estas formas de conciencia nos diferenciarían, en cierto modo, de los animales. Lo que dice Marx es, sí, pero todo eso no es una cosa como tan especial que hemos creído, sino que es consecuencia de nuestra adaptación al medio. Y si habéis estudiado alguna vez biología, sé que somos de ciencias sociales, pero lo habréis visto alguna vez, esto nos recuerda inmediatamente a Darwin. Porque Darwin, en esa obra tan famosa que es El origen de las especies, lo que dice justamente es que el ser humano, como cualquier otro animal del planeta, ha sufrido un proceso de adaptación al medio. Y ese proceso de adaptación al medio es lo que ha generado la conciencia. Por tanto, no es que el ser humano ya venga equipado, o sea, algo así como que tenemos una mochila de somos guay porque somos racionales y hacemos obras de arte y nos comunicamos de una forma extraña con respecto a cómo se comunican los otros animales, sino que todo eso es consecuencia de adaptarse o morir. Es decir, lo que decía Darwin en la lucha por la vida es como si te adaptas bien, si no pereces, ¿no? Si el ser humano no hubiese desarrollado de alguna forma estas maneras de conciencia, porque las condiciones materiales son las que son, habría perecido. Por tanto,
lo que os pongo aquí, lo sensible, lo material, es lo que es, diríamos, filosóficamente hablando, lo ontológicamente primero, es decir, lo primero en el orden de la realidad, la primera cosa importante, porque es la que determina las demás. Si las condiciones materiales de vida, dice Marx, hubiesen sido distintas, probablemente nosotros fuésemos ahora de otra manera, hubiésemos tenido que adaptarnos o generar otras formas de conciencia, generar otras ideas para poder sobrevivir. Correcto, pues entonces esto yo creo que más o menos se entiende. Por tanto, lo que dice Marx y lo que dice el materialismo histórico es que si algo define al hombre, no es en sí misma, por ejemplo, la racionalidad que decíamos en Aristóteles, ¿no? Aristóteles definía al ser humano como un animal racional y como un animal social. Platón, cuando habla del carro alado y veíamos las cualidades del alma, pues es la razón, al fin y al cabo, la fundamental, ¿no? La capacidad fundamental del ser humano, la que debe guiar las otras, etc. Y en general, la historia de la filosofía, ya habéis visto, porque ya llevamos muchos temas, que es la racionalidad, lo que se ha tomado como la capacidad específica del ser humano, excepto en autores raros, por ejemplo como Hume, que os acordáis que decía, pues Hume tiene una visión muy cercana a esto, que los seres humanos somos como cualquier otro animal, la razón simplemente es una capacidad que nos permite sobrevivir. Bueno, Hume es que era un señor maravilloso, fascinante, le adoro y efectivamente un adelantado a su tiempo, por eso se quedó como se quedó, o sea que nadie le hacía mucho caso en ese momento. Entonces, lo que dice Marx es que el ser humano no es especial, o sea, la razón del ser humano no es la capacidad específica, primera, súper importante y fundante en todo lo demás, sino que somos animales trabajadores. Y ahora diréis, profe, pues yo me levanto, lo de la pandemia y eso, trabajadores, me levanto a las 11 porque es que no puedo con mi vida y así todos los días. Trabajador, tampoco me pongo. Bueno, unos más que menos, unos más que otros, pero el ser humano, dice Marx, es un animal trabajador. ¿Y esto qué quiere decir? Pues mirad que si estuviésemos bien equipados igual no nos habría hecho falta nada de esto, pero el hecho de que traigamos una equipación básica en la naturaleza que no nos permite como otras especies sobrevivir de forma más o menos fácil, hace que la nuda naturaleza, la naturaleza sin más, no sea suficiente para nosotros. Mala suerte. Bueno, entonces como hay mala suerte en eso, lo que nosotros hacemos como seres humanos con estas manos que tenemos, que son muy importantes, esto en psicología luego se ve el pulgar y eso, o sea, cómo ha modificado nuestra manera de pensar, lo que hacemos con estas manos tan interesantes que tenemos es modificar nuestro entorno, es decir, crear un mundo de cosas, crear un mundo de objetos. Esto mis gatos no lo hacen. ¿Y por qué? No lo necesitan, porque es que, bueno, aquí porque viven muy cómodos, pero allí fuera tampoco lo necesitan, porque están mejor equipados que nosotros. Pero nosotros sí necesitamos modificar. Necesitamos modificar porque, por ejemplo, el ser humano necesita cazar. Porque no sé si os atreveríais a enfrentaros así a un animal como, no sé, un león o, no me importa, una cebra o un ciervo, así con vuestras propias manos, ¿ves? No, ¿verdad? ¿Y por qué no? Porque no somos tan fuertes como ellos. Y la mayoría de la gente diría, es que somos muy listos. Y Marx diría, que no, no es que seas tan listo. O sea, que no es que vengas ya con una cosa aquí incorporada, así un chip, a lo futurista ni nada. Sino que el ser humano ha visto que a lo mejor con una piedra y tal, y unas herramientas, y si las pone todas juntas, igual sí que puede con el ciervo, porque de otra manera no puede. Pero de alguna forma nosotros generamos los artefactos, generamos las armas y generamos las cosas necesarias para poder, vamos, para poder comer, que es que no es ninguna otra cosa del otro mundo, para poder sobrevivir.
Vale, esto lo que hace es que nosotros modifiquemos la naturaleza y no solo eso, sino que eso mismo nos modifica a nosotros. Esto es muy bonito, esto es muy chulo porque es un proceso recíproco. De veremos, por ejemplo, cuando Marx dice cómo creamos el dinero. O sea, el dinero es una creación humana, es una creación pues muy necesaria cuando ya el trueque es insuficiente, cuando no podemos directamente intercambiar mercancías sin más, hemos generado el dinero, pero cuidado, porque esa cosa que hemos generado, ese artefacto que sirve para intercambiar cosas, termina modificando también cómo somos y termina generando también formas de pensar y formas de relacionarnos. O sea que esto es lo interesante, ¿no? Que nosotros modificamos el medio, generamos cosas y esas cosas a la vez tienen una influencia en nosotros, ¿no? Y así es como se va generando la historia, diría Marx. El materialismo histórico lo que dice es que la historia es una consecuencia, en este caso vamos a ver cómo es una consecuencia de los procesos de producción y de los medios de producción y cómo se han generado, pero en cualquier caso es lo material lo que poquito a poco va desarrollando lo que somos. Bueno, pues hasta aquí el concepto del materialismo histórico. Borro y paso al concepto de la infraestructura y la superestructura, que esto es muy importante. Bueno, el materialismo histórico también. Bueno, chicos, espero que lo estéis entendiendo. Si no, bueno, como tendremos una clase de dudas ya me vais preguntando. Bueno, entonces, vamos con el concepto de infraestructura y la superestructura. Luego abreviaré, ¿vale? Porque es que son dos palabras tan largas que, bueno, para no estar escribiendo tanto en la pizarra, voy acortándolas. Bueno, lo que dice Marx, y se pregunta una cosa muy interesante y es, bueno, o dice, ¿no? Que el ser humano no es solo las cosas que produce, que es lo que estábamos viendo, sino cómo las produce. Eso es muy importante. Porque cómo las produce es lo que va a generar la historia. Vale, entonces lo que dice Marx es que esto que hemos estado viendo en abstracto, el concepto del materialismo histórico, se asienta sobre dos conceptos muy importantes, que son estos dos, el concepto de la infraestructura y la superestructura. Vale. La base material sobre la que se asienta cualquier forma, cualquier sociedad, cualquier forma política y cómo todos esos individuos se relacionan, la base material de todo eso para Marx es la economía. La economía es lo que él llama la infraestructura. Es decir, y ahora veremos que se compone de dos cosas. Pero es la economía, que es la base material, lo que generaría cualquier forma de ideología. Esa forma de ideología es la superestructura. Vale, vamos a ver, ir poniéndolo. Bueno, esto en mi idioma es materialismo histórico. El materialismo histórico se asienta en dos conceptos. Voy a dejar un hueco y dejadlo vosotros también porque tengo que escribir ahí un par de cosas, ¿vale? La superestructura, ¿qué es lo que hemos dicho? La ideología. La ideología en todas sus formas, en todas. La religión, el arte, la moral, la ciencia, todas las formas de ideas estarían aquí. Y la infraestructura sería la base material. Lo importante.
importantísimo, ojo, esto también ya sabéis que para mí es un ojo. Ojo, la infraestructura, es decir, la economía, determina, ¿qué he puesto aquí? A ver, así determina la ideología. Eso es lo que os estaba explicando antes. Lo sensible y lo material es lo que producen las ideas, no al contrario. No son las ideas lo que producen las cosas materiales, no. Dice Marx, eso no va nunca en esa vía, sino que va en esta otra. La economía nos determina. ¿Vale? La economía, ahora vamos a ver que la infraestructura tiene otros dos conceptos fundamentales, que son las fuerzas productivas y los medios de producción. A ver. Es decir, que la infraestructura, a su vez, se puede subdividir como en dos, porque lo que pone en marcha la economía son dos cosas. Vosotros es lo primero que pone en marcha la economía. Yo, todos nosotros, bueno, ahora en este momento en que estamos en casa, estamos fastidiados para poner la economía en marcha, pero en general, los seres humanos, perdonad, los seres humanos somos la fuerza productiva, es decir, la parte activa del negocio económico, los que ponemos en marcha las cosas, porque luego uno se puede sentar así en su casa y decir, a ver si las cosas se hacen solas, pero nada, de momento no tenemos varitas mágicas y tal. Lo máximo que tenemos de momento son las nuevas tecnologías que ya implican la distancia, las máquinas que también a veces nos sustituyen, lo veremos. Pero de momento el motor de la historia en cuanto a trabajo se refiere, el motor económico, siempre hemos sido los seres humanos lindos como nosotros, ¿vale? Los trabajadores. Vale. Pues para trabajar necesitamos eso. ¿Y qué más necesitamos? Y ahora diréis, pues ánimo. Bueno, pero eso aparte. Pues mucho cariño, bueno, eso también, pero eso aparte. Pero lo otro que necesitamos son los medios de producción, es decir, todo lo que refiere a las materias primas, los emplazamientos, las maquinarias, todo lo que nosotros vamos a utilizar para producir algo y que ya no depende de nosotros mismos, que no sé si me entendéis, o sea, todo lo que los trabajadores necesitan para en sí producir algo. Esto sería, ¿vale? Bueno, pues entonces necesitamos los medios de producción. ¿Qué digo? Pues estos son los emplazamientos, las materias, las herramientas, las máquinas. Vale, con estas dos cosas, cariño, generamos cosas, generamos productos. Chachi, ¿no? Bueno, pues vamos a ver cómo chachi solo hay a medias, porque esto, cariño, los medios de producción es lo que genera... esto no sé si se va a ver. El verde no me gusta. A ver, este verde sí me gusta más. Bueno, se ve mejor. Vale, los medios de producción, estos de aquí, generan un problema grave. Que los tienen unos y otros no. Es decir, que claro, hay algunas personas que tienen en su poder como, o sea, todo lo necesario para poner en marcha el trabajo y son por tanto los que contratan a los demás para hacer el trabajo. En este caso, por ejemplo, un empresario, ¿no? Que es el que invierte, tiene su empresa y allí tenéis todos los medios para producir el producto. Es decir, este señor posee el medio de producción,
Los trabajadores, no por ser los medios de producción, los necesitan para generar el producto, pero no son suyos. Bueno, pues cariños míos, este es el problema, que vamos a ir viendo poquito a poco, os lo he adelantado. Os he hecho un spoiler marxista. Y es que la posesión de los medios de producción es lo que va a generar la dificultad o la oposición entre las clases, que son el motor realmente de la historia. Esto lo vamos a ver en el siguiente vídeo, ¿vale? En lo que os voy a contar precisamente cómo, a raíz de que unos poseen estos medios de producción y otros no los tienen y por tanto son los trabajadores, se genera esa oposición en la historia, esa dialéctica de la historia en la que hay unos que son opresores y otros que están oprimidos. Bueno, de momento hasta aquí, majos. Para más noticias mías, ved el siguiente vídeo. ¡Chao!